El tema que vamos a ver a continuación es el cáncer de pulmón. Como sabéis, es el tema más importante desde hace 2 o 3 años. Este tema tenéis que tener en cuenta que puede ir asociado a imágenes, con lo cual no es solo la teoría, sino que tenéis también que familiarizaros con el tema de las imágenes, tanto de la radiografía de tórax como del TAC de tórax. Tenéis también que tener en cuenta que el cáncer de pulmón no se suele preguntar, como otros temas, la teoría sola, sino que suelen preguntarnos tanto que estadifiquemos el cáncer y que lo tratemos, y de todo ello lo tenemos que sacar de toda la información que nos aportan en las preguntas. Entonces, tener en cuenta que este es el tema más importante de toda la asignatura de neumología y que tenéis que aprenderos todos los apartados porque cualquiera de ellos puede ser preguntado. Vamos a empezar, por tanto, en líneas generales a hablar de la epidemiología del cáncer de pulmón. Como sabéis, el cáncer de pulmón es un cáncer muy frecuente. De hecho, es el segundo cáncer más frecuente tanto en hombre como en mujer. En hombre, como ya sabéis, el cáncer más frecuente visto en autopsia es el cáncer de próstata, mientras que en la mujer el cáncer más frecuente es el cáncer de mama. Respecto al cáncer de pulmón, tiene tal importancia porque es la causa principal de muerte por cáncer, tanto en hombres como en mujeres, por lo que podemos deducir que su supervivencia es muy baja, alrededor del 12 al 15% en la supervivencia medida a los 5 años. La supervivencia puede variar según el subtipo de cáncer de pulmón del que estemos hablando. Por ello es importante que conozcamos todos los tipos histológicos. Por tanto, hay cánceres cuya supervivencia media será de un 5% a los 5 años y otros cuya supervivencia será mayor al 20% a lo largo de 5 años. Vamos a empezar a hablar de los tipos histológicos de cáncer de pulmón. Clásicamente se han agrupado en 2 grupos: el carcinoma microcítico o de células pequeñas y otro gran grupo que es el carcinoma no microcítico. Dentro del carcinoma no microcítico hay otros 3 subtipos, que son el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide y el carcinoma de células grandes. Y dentro del carcinoma microcítico solo hay uno, que es el carcinoma microcítico o de células pequeñas. Vamos a hablar de cada uno de los subtipos histológicos, de las características más frecuentes y que tenéis que conocer. Las tenéis que conocer porque puede que en los enunciados no nos den la anatomía patológica, pero sí nos den algún tipo de información que nos pueda orientar para saber qué tipo de cáncer es del que nos están hablando. Vamos a empezar por los cánceres no microcíticos. Tenéis que conocer, en líneas generales, que el cáncer más frecuente de pulmón es el subtipo del adenocarcinoma. Hasta hace unos años el cáncer más frecuente era el carcinoma epidermoide, pero de unos años a esta parte el cáncer más frecuente de pulmón es el adenocarcinoma. Puede haber preguntas en los desgloses que ahora mismo, si son muy antiguas, digan que el cáncer más frecuente es el epidermoide, pero tener en cuenta que de unos años a esta parte esas preguntas serían erróneas porque el más frecuente actualmente es el adenocarcinoma. Vamos a ver, por tanto, características de cada uno de los subtipos histológicos de cáncer. Vamos a empezar por el cáncer más frecuente, que como ya sabéis es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma tiene la característica de ser el más frecuente de todos y de que además es el que causa mayor mortalidad de los tumores no microcíticos. El más letal de todos es el carcinoma microcítico, pero dentro de los no microcíticos, el más mortal de todos ellos, el de peor pronóstico, es el adenocarcinoma, que además es el más frecuente. Tenéis también que conocer que el adenocarcinoma es el más frecuente en mujeres. También debéis conocer que el adenocarcinoma es el tumor de pulmón más frecuente en jóvenes. Y también en la población que padece cáncer de pulmón que no son fumadores es el cáncer más frecuente. Por tanto, en resumen, el adenocarcinoma, conocer que es el más frecuente, que luego dentro de ser el más frecuente es el más frecuente en jóvenes, el más frecuente en mujeres y el más frecuente en no fumadores. Todo esto es importante porque si os hablan en un caso clínico de una mujer no fumadora joven y que padece un cáncer de pulmón, en el subtipo histológico en el que tenéis que pensar es en el adenocarcinoma. Otra característica del adenocarcinoma que debéis reconocer es que si os hablan de una lesión residual en el pulmón sobre la que crece o se asienta un tumor, probablemente nos estén hablando del adenocarcinoma.
Por tanto, si por ejemplo nos hablan de una lesión residual de tuberculosis sobre la que crece un cáncer de pulmón, nos estarán hablando o debemos deducir que nos están hablando de un adenocarcinoma. Esta es la información más importante que tenemos que conocer sobre el adenocarcinoma. Dentro del adenocarcinoma hay otro subtipo histológico que es el carcinoma bronquiolo-alveolar. Este carcinoma bronquiolo-alveolar, que es un subtipo de adenocarcinoma, tenéis que conocer que es el único cáncer de pulmón que disemina por vía broncógena. Por lo tanto, si disemina por vía broncógena, este tumor es el que va a cursar en la radiografía con un patrón alveolar. Por lo tanto, si nos hablan de un cáncer de pulmón con broncograma aéreo, que es la característica radiológica de un patrón alveolar, tenéis que pensar no solo en el adenocarcinoma, sino que dentro del adenocarcinoma el único que puede cursar con esta clínica radiológica es el carcinoma bronquiolo-alveolar. El carcinoma bronquiolo-alveolar, por tanto, si disemina por vía broncógena, cursa clínicamente con disnea, con expectoración abundante y con shunt en el patrón funcional. El carcinoma bronquiolo-alveolar, a diferencia del resto de adenocarcinomas, es un subtipo de cáncer que tiene mejor pronóstico que el resto de adenocarcinomas. El siguiente tumor sobre el que tenemos que conocer algún tipo de característica es otro tipo de cáncer de pulmón no microcítico, y es el carcinoma epidermoide. Este, como ya hablábamos antes, hasta hace unos años era el más frecuente de todos. Ahora es el segundo más frecuente. Del carcinoma epidermoide tenéis que conocer que es el tumor que tiene la característica de que puede cavitarse. Por lo tanto, si nos hablan de una masa cavitada que puede cursar con clínica de un cáncer de pulmón, en el primero en el que tenemos que pensar es en el carcinoma epidermoide. Ya hemos hablado de los dos principales tumores no microcíticos y nos queda el tercero, que es el carcinoma de células grandes. Este subtipo no tiene muchas características que debáis conocer, pero sí tened en cuenta que produce un síndrome paraneoplásico que es la ginecomastia. Entonces ya hemos hablado de las características principales de los cánceres de pulmón no microcíticos. Y a continuación del que vamos a hablar es del carcinoma de pulmón microcítico o de células pequeñas. El carcinoma de pulmón microcítico o de células pequeñas es el más mortal de todos los cánceres de pulmón. Es el más mortal porque además disemina rápidamente y es el que más metástasis linfáticas y sanguíneas produce. Y además también es el que más síndromes paraneoplásicos asocia. Por lo tanto, del carcinoma microcítico conocer que es el más mortal de todos, y es el más mortal de todos porque es el que disemina más rápidamente por vía linfática y por vía hemática, que es el que produce más metástasis y que es el que cursa con más síndromes paraneoplásicos. A continuación, lo que vamos a hablar es de la clínica del cáncer de pulmón. De la clínica del cáncer de pulmón lo que tenemos que dividir son distintos apartados según la localización del tumor, según la afectación de las estructuras vecinas, según los síndromes paraneoplásicos que produzca y según las metástasis donde se asiente. Para empezar, tenemos que conocer cuál es el síntoma más frecuente del cáncer de pulmón. Y el síntoma más frecuente del cáncer de pulmón es la tos. Es por lo que suelen consultar todos estos pacientes. Pero como sabéis, hay pacientes que son tosedores crónicos por su patología pulmonar de base. Por su patología pulmonar de base hay pacientes que son tosedores crónicos y por tanto, para nosotros saber si puede haber un cáncer de pulmón detrás, aparte de la clínica constitucional que presenten, la característica más frecuente es que hay cambios en las características de la tos en estos pacientes tosedores crónicos. Por tanto, en resumen, el síntoma más frecuente es la tos, por el que consultan los pacientes. Pero en pacientes tosedores crónicos, el síntoma más frecuente son cambios en las características de la tos. A continuación, vamos a ver cuáles son los síntomas según la localización donde esté el tumor. Los distintos subtipos histológicos suelen predominar tanto a nivel central o a nivel periférico. Y tenemos que conocer qué subtipos histológicos predominan a nivel central
o a nivel periférico. Esto no quiere decir que si lo más frecuente es que el carcinoma microcítico tenga localización central, no pueda localizarse un carcinoma microcítico a nivel periférico. Pero sí tenéis que conocer que lo más frecuente es que se localice a nivel central. Por tanto, vamos a empezar por los cánceres de pulmón de localización central. Los subtipos histológicos que suelen predominar a nivel central son el subtipo carcinoma epidermoide y el carcinoma microcítico. Si asientan a nivel central, la clínica que pueden presentar estos pacientes es tos por compresión de los bronquios principales, hemoptisis por compresión de los grandes vasos o incluso disnea que puede originar hasta una neumonitis obstructiva. Por tanto, los carcinomas que se asientan a nivel central, que lo más frecuente es que sean epidermoides o microcíticos, suelen cursar con clínica de tos, hemoptisis o disnea, llegando incluso a producir una neumonitis obstructiva. A continuación veremos los cánceres de pulmón de localización predominantemente periférica, que son el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes. Al asentarse a nivel periférico, la clínica es diferente a la que presentaban los cánceres de localización central. De hecho, la clínica es muy parecida a una neumonía de localización periférica. Por lo tanto, los síntomas de los cánceres de pulmón de localización periférica van a ser, sobre todo, dolor pleurítico, que va a ser un dolor que aumente con la tos y la inspiración profunda, y derrame pleural. Lo siguiente que vamos a ver es la clínica que pueden presentar según la afectación de estructuras vecinas. Si comprimen, por ejemplo, el esófago, la clínica que van a presentar es de disfagia. Si comprimen, por ejemplo, el nervio laringeo recurrente, la clínica que pueden presentar es de disfonía. Si comprimen estructuras óseas, la clínica será de dolor óseo. Y luego hay otros dos síntomas o síndromes que pueden cursar los cánceres según afectación de estructuras vecinas, que van a ser el síndrome de Pancoast y el síndrome de vena cava superior. El síndrome de Pancoast tenéis que conocer que es un síndrome que suele cursar en pacientes que presentan un carcinoma de pulmón en la localización de los vértices pulmonares. El síndrome de Pancoast afecta a distintas estructuras. A la primera que suele afectar es a la primera y a la segunda costilla cervical, y por tanto la clínica que presentan, si están comprimidas la primera y la segunda costilla cervical, será dolor óseo. En segundo lugar, pueden afectar al plexo braquial, y el paciente, por lo tanto, nos contará clínica de hipoestesia o incluso de anestesia del borde cubital del brazo. Pero también afectan al ganglio estrellado, y si afectan al ganglio estrellado nos dan el famoso síndrome de Horner. El síndrome de Horner, como todos conocéis, es un síndrome que cursa con ptosis, miosis, en oftalmos y en ocasiones anhidrosis facial. Por lo tanto, si nos hablan de un tumor que asienta en el vértice del pulmón, que causa dolor cervical, dolor óseo cervical, que cursa con hipoestesia y o anestesia del borde cubital del antebrazo y que cursa con síndrome de Horner, nos están hablando del famoso síndrome de Pancoast, que no olvidéis que el tumor que más frecuentemente lo produce es el carcinoma epidermoide. El otro gran síndrome que se puede originar por compresión de estructuras vecinas es el síndrome de la vena cava superior. El síndrome de la vena cava superior cursa con pacientes que nos cuentan una clínica de edema facial, de enrojecimiento facial, de edema en esclavina, y el cáncer que más frecuentemente de pulmón lo produce es el subtipo del carcinoma microcítico. Por tanto, de estos dos grandes síndromes, recordad que el Pancoast lo produce más frecuentemente el carcinoma epidermoide y que el síndrome de vena cava superior suele asociarse al carcinoma microcítico. El siguiente apartado que tenemos que conocer para conocer la clínica completa del cáncer de pulmón es la clínica que puede presentar el paciente por las metástasis que origine el cáncer de pulmón. Como ya sabéis, hay distintos sitios donde suele tener preferencia
y asentarse las metástasis del cáncer de pulmón. El lugar donde más frecuentemente metastatiza el cáncer de pulmón es, y debéis conocer, que es el hígado. El segundo lugar más frecuente es afectación del sistema nervioso central. Y luego también puede afectar a hueso e incluso a la médula ósea, y no podemos olvidar las glándulas suprarrenales. Las características de la clínica que va a presentar dependen de dónde estén localizadas las metástasis. Si, por ejemplo, un cáncer de pulmón metastatiza en hígado, nos pueden dar analíticamente un patrón de colestasis o de necrosis hepática. Si asientan a nivel óseo, nos puede dar clínica de dolor óseo. Si asientan a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, nos pueden contar una clínica muy diversa, de cefalea, visión borrosa, incluso crisis epilépticas. Pero sí que tenéis que conocer que las metástasis a nivel suprarrenal son completamente asintomáticas, con lo cual ninguna metástasis suprarrenal podremos deducirla solo con una analítica o con clínica que nos cuente el paciente, porque no va a haber ninguna clínica. Es decir, concluir que las metástasis del cáncer de pulmón en glándulas suprarrenales son completamente asintomáticas. Y por último, respecto a la clínica del cáncer de pulmón, tenemos que conocer que el cáncer de pulmón es un cáncer que puede originar muchas sustancias y por tanto causar distintos síndromes paraneoplásicos. Hay muchos síndromes paraneoplásicos y hay, dependiendo de los subtipos histológicos, se producirán unas u otras preferentemente. Hay que conocer que el subtipo histológico que más síndromes paraneoplásicos produce es el carcinoma microcítico. El carcinoma microcítico, ya hemos dicho, que es el que más metástasis produce y también el que más síndromes paraneoplásicos produce. Entre ellos cabe destacar el síndrome de Eaton-Lambert, que es una miopatía, también el síndrome de Cushing o el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Estos pacientes que tengan síndrome, que cursen con clínica de síndrome de secreción inadecuada de ADH, nos pueden contar solamente en el MIR que son pacientes que padecen un cáncer de pulmón y que tienen hiponatremia. Si nos dicen esto en el examen MIR, automáticamente tenemos que deducir que nos están hablando de un SIADH y por tanto de un carcinoma microcítico. Otro subtipo histológico que puede producir síndromes paraneoplásicos es el adenocarcinoma, y el síndrome paraneoplásico que más frecuentemente produce es la osteoartropatía hipertrófica. El carcinoma de células grandes, como ya vimos anteriormente, el síndrome paraneoplásico que más frecuentemente produce es la ginecomastia. Y por último, el carcinoma epidermoide, el síndrome paraneoplásico que más frecuentemente produce es la hipercalcemia. Esto respecto a las características de los tipos histológicos y los síndromes paraneoplásicos que producen. Pero por último tenéis que conocer que todos ellos pueden tener un síndrome en común, que es la aparición de acropaquias. Acropaquias en el MIR solo nos pueden hablar de dos cosas en neumología, y es que nos hablen de un paciente que padece un cáncer de pulmón o de un paciente que padece una fibrosis pulmonar idiopática. Ya para concluir, respecto a los síndromes paraneoplásicos, destacar que el síndrome paraneoplásico más frecuente de todos y por tanto tenéis que conocer es la osteoartropatía hipertrófica, pero que el carcinoma de pulmón que más síndromes paraneoplásicos produce es el carcinoma microcítico. A continuación, ya hemos visto cuáles son las características de los distintos tipos histológicos del cáncer de pulmón, hemos visto cuáles eran los tipos histológicos y cuál era la clínica según lo que afectara el cáncer de pulmón. Ante cualquier clínica que nos pueda orientar a que nuestro paciente padece un cáncer de pulmón, lo siguiente que tenemos que hacer es estudiar y, por tanto, iniciar un diagnóstico. ¿Por qué prueba deberíamos empezar? Por la prueba más sencilla de todas, que es la realización de una radiografía de tórax. Ante todo paciente que sospechemos un cáncer de pulmón, es la primera prueba a realizar.
La radiografía de tórax nos puede mostrar distintos hallazgos. Nos puede mostrar una placa en la que no veamos nada, una placa en la que veamos un nódulo o una masa tumoral, que ya sabéis que solo se diferencian en el tamaño. Llamamos nódulo si es menor de 3 centímetros y masa si es mayor de 3 centímetros. También nos puede mostrar dentro del tipo de masa o del tipo de nódulo si es regular, si es irregular, distintas características radiológicas. E incluso nos pueden hablar de una masa cavitada, que como ya vimos antes, nos debe orientar a que de lo que nos están hablando es del carcinoma epidermoide. Hay muchos tipos de radiografía de cáncer de pulmón y por tanto los hallazgos son muy diversos. Ante un paciente que presente clínica de cáncer de pulmón y que tengamos una radiografía que muestre algún tipo de hallazgo, lo siguiente que tenemos que hacer es proseguir con el estudio. La siguiente prueba a realizar tras la radiografía de tórax es un TAC. La tomografía, lo que debemos saber es que no solo debemos hacer una tomografía de tórax, sino que en el estudio de un carcinoma de pulmón o de sospecha de un carcinoma de pulmón, cuando nosotros le pedimos al radiólogo que haga un TAC, debe incluir no solo el tórax, sino también el abdomen superior. ¿Y por qué debe incluir el abdomen superior? Pues por una razón muy sencilla. El TAC de abdomen superior nos va a dar con una gran definición si existen metástasis hepáticas y también, sobre todo, si existen metástasis suprarrenales que, como ya comentamos, son asintomáticas. Por eso, en todo paciente, una metástasis hepática nos puede dar algún dato analítico o algún dato clínico, pero una metástasis suprarrenal no. Por ello, tenemos que buscarla en todos los carcinomas que sospechemos de pulmón. El TAC de tórax además nos va a dar una mejor definición de los hallazgos que hayamos encontrado en la radiografía. Si realmente tenemos una masa o un nódulo tumoral, nos va a medir cuánto mide esa masa o cuánto mide ese nódulo, nos va a decir las características radiológicas de esa masa o de ese nódulo y también nos sirve porque nos va a mostrar si el paciente tiene adenopatías. Con ello podemos comenzar a estadificar nuestro cáncer de pulmón. Entonces, un TAC de tórax nos sirve para definir el nódulo y la masa, nos sirve para ver si hay afectación ganglionar mediastínica y nos sirve para valorar si existen metástasis hepáticas o metástasis en glándulas suprarrenales. A continuación, si confirmamos que estamos ante la sospecha de un cáncer de pulmón, lo siguiente que tenemos que conseguir es la anatomía patológica. ¿Y cómo la conseguimos? Pues realizando una broncoscopia. Esta broncoscopia, si el tumor es a nivel central, probablemente nos sirva con una broncoscopia que obtenga una biopsia bronquial. Si ya el tumor es de localización más periférica, probablemente tengamos que hacer una biopsia transbronquial. E incluso hay tumores de localización muy periférica a los que no se puede llegar con control tanto con la broncoscopia. Por lo tanto, tendremos que hacer una ecografía, una punción transtorácica guiada por TAC. Entonces, para obtener la anatomía patológica, si el tumor es central, probablemente nos valga con una biopsia bronquial, si es periférico, con una biopsia transbronquial, pero si es muy periférico, tendremos que hacer una punción transtorácica guiada por TAC. Con todo ello, ya obtendríamos la anatomía patológica de nuestro tumor. Y lo que tenemos que hacer a continuación es estudiar si existen metástasis. ¿Y cómo lo hacemos? Pues no a todos los pacientes es recomendable hacer un estudio completo de los pies a la cabeza para buscar metástasis. Nos tenemos que ayudar tanto de la histología del cáncer de pulmón como de la clínica que presente el paciente. Así, ¿cuándo estará indicada, por tanto, la realización de búsqueda de metástasis a nivel cerebral? Pues tenemos que buscar metástasis a nivel cerebral cuando el paciente presente clínica, ya sean síntomas o signos de afectación central. Por ejemplo, si nos hablan de un paciente con cefalea o si nos hablan de un paciente que tiene crisis epilépticas o que tiene visión borrosa, pues en esos casos sí que está indicado que hagamos una búsqueda de metástasis cerebrales. ¿Y con qué prueba lo hacemos? Pues lo podemos hacer con una resonancia cerebral o con un TAC cerebral. Muchas veces depende del acceso que tengamos a estas pruebas, pero indistintamente nos podría servir tanto una resonancia como un TAC.
Pero también hay veces que el paciente no presenta ninguna clínica, no presenta ningún síntoma ni ningún signo de afectación central, pero aún así está indicado que busquemos metástasis a nivel cerebral. Este caso ocurre cuando nos están hablando del subtipo histológico del carcinoma microcítico o del adenocarcinoma. Estos tumores, por su gran agresividad, hay muchas veces que cuando se diagnostican ya tienen metástasis cerebrales, aunque el paciente esté asintomático. Por tanto, para resumir, ¿cuándo buscamos metástasis cerebrales? Las buscamos cuando el paciente tenga síntomas o signos de afectación cerebral o cuando el paciente nos hable de un subtipo histológico que sea el carcinoma microcítico o el adenocarcinoma. Así que, en una pregunta, en un caso clínico en el MIR, nunca podremos estadificar a un paciente que padece un adenocarcinoma o un tumor microcítico si no hemos realizado antes una resonancia cerebral, aunque no presente clínica ni signos de afectación nerviosa central. La siguiente prueba que tenemos que tener en cuenta para realizar una búsqueda de metástasis es la gammagrafía ósea. La gammagrafía ósea, igual que la resonancia cerebral, no está indicada en todos los casos. La gammagrafía ósea tenéis que conocer que tenemos que realizarla cuando nos hablen de un paciente que tiene aumentada la fosfatasa alcalina, cuando nos hablen de un paciente que tiene hipercalcemia o cuando nos hablen de un paciente que tiene dolor óseo, porque lo que vamos a buscar con la gammagrafía ósea son las metástasis óseas. ¿Por qué la hipercalcemia y por qué la fosfatasa alcalina elevadas nos pueden hacer pensar que estamos ante una metástasis ósea? Pues porque son parámetros de destrucción ósea y por lo tanto pueden estar enmascarando una metástasis a nivel óseo aunque el paciente no tenga dolor. Para el resto de los lugares donde queramos buscar metástasis o sospechemos que pueda haber una metástasis, la prueba ideal a realizar es un PET. El PET es una prueba que es muy buena para buscar metástasis en cualquier órgano, para buscar metástasis del cáncer de pulmón, pero nunca puede igualar la eficacia de la resonancia cerebral y del TAC cerebral para la búsqueda de metástasis cerebrales. Por tanto, del PET saber que es un buen buscador de metástasis, pero nunca igualará a la resonancia o al TAC a nivel cerebral. O sea que siempre que nos hablen de un paciente que tiene clínica central o que tenga un carcinoma microcítico o un adenocarcinoma, está indicado que realicemos una resonancia o un TAC mejor que un PET. Ya conocemos, por tanto, cuál es la clínica de presentación del cáncer de pulmón más frecuente y cómo podemos diagnosticar el cáncer de pulmón. A continuación, con las pruebas realizadas, lo que tenemos que hacer es estadificar el cáncer. El cáncer de pulmón se estadifica según la TNM, que cambió a finales del 2009 y, por tanto, la TNM que se usa actualmente y que tenéis que conocer es la TNM del 2010. Esta TNM, como ya sabéis y como dicen sus siglas, la T corresponde al tumor primario, la N a adenopatías y la M a metástasis. Vamos a comenzar, por tanto, a definir los distintos estadios según la T, según la N y según la M. Vamos a empezar por la T. Y en la T hay 4 estadios principales: T1, T2, T3 y T4. Tenéis que conocer cuándo clasificamos al tumor dentro de cada uno de estos estadios. Vamos a empezar por el T1. Para decir que un paciente tiene un estadio T1, para poder decir que tiene un T1, tenéis que conocer que este tumor tiene que cumplir las siguientes características y debe cumplir todas las siguientes características. En primer lugar, estaremos hablando de un tumor que no debe sobrepasar los 3 centímetros. Por lo tanto, en resumen, un T1 es un tumor que no es mayor de 3 centímetros y está rodeado de parénquima pulmonar sano. ¿Por qué de parénquima pulmonar sano? Pues porque un T1 no debe afectar nunca a la pleura visceral y no debe afectar nunca al bronquio principal. Según el tamaño de este tumor, lo podemos clasificar en un T1A o en un T1B. Un T1A es un tumor de pulmón que es menor o igual a 2 centímetros, mientras que un T1B
es un tumor que es mayor de 2 centímetros y menor o igual a 3 centímetros. Por tanto, en resumen, un T1 es un tumor menor de 3 centímetros que no afecta a pleura visceral y no afecta a bronquio principal. El siguiente estadio es el T2. En el T2, a diferencia del T1, basta con que cumpla una de las siguientes características para catalogarlo como un T2. Un T2 es un tumor que es mayor de 3 centímetros pero menor de 7 centímetros. Y aquí también hacen una diferencia según el tamaño en un T2A y en un T2B. El T2A es el tumor que es mayor de 3 centímetros pero es menor o igual a 5 centímetros. Mientras que el T2B es el tumor que es mayor de 5 centímetros pero es menor o igual a 7 centímetros. Esta es una de las características que puede cumplir un cáncer de pulmón para catalogarlo como un T2. La siguiente de las características por las que puede ser un T2 es que afecte a pleura visceral. Otra característica es que afecte al bronquio principal, pero que afecte al bronquio principal pero a más de 2 centímetros de la carina. O también podemos considerar que es un T2 si produce atelectasia o neumonía parcial, es decir, una atelectasia o neumonía que no afecte a todo un pulmón y que sea originada por un cáncer de pulmón se estadifica como un T2. A continuación vamos a ver cuándo decimos que un paciente tiene un T3. Un T3, al igual que el T2, basta con que cumpla una de las siguientes características. Y es que si antes el T1 es un tumor menor de 3 centímetros, un T2 entre 3 y 7, un T3 es aquel tumor que sea mayor de 7 centímetros. También lo será, según una regla mnemotécnica, el que afecte a las siguientes estructuras. Y para ello hemos creado una regla mnemotécnica que es dime papá esquizofrénico, que lo que deduce es a qué estructuras puede afectar el cáncer de pulmón para considerarlo un T3. Di de diafragma, si afecta a uno de los dos hemidiafragmas será directamente catalogado como mínimo en un T3. También me por si afecta a la pleura mediastínica. Pa por si afecta a la pared torácica, por si afecta al pericardio parietal o si produce un síndrome de Pancoast. Un síndrome de Pancoast como mínimo es un T3. También si afecta al nervio frénico estamos ante un T3. Otra característica que puede presentar un tumor que nos obligue a catalogarlo como un T3 es cuando afecta al bronquio principal pero a menos de 2 centímetros de la carina. Un T2 era el que afectaba a más de 2 centímetros de la carina, si afecta a menos de 2 centímetros estaremos hablando de un T3. También si produce atelectasia o neumonía pero de todo un pulmón. Veíamos antes que un T2 era si producía atelectasia o neumonía parcial, pero si produce atelectasia o neumonía de todo un pulmón estaremos ante un T3 como mínimo. Y también se puede considerar T3 cuando existe un nódulo tumoral satélite en el mismo lóbulo donde está afectado el tumor primario. Pasamos finalmente a clasificar el T4. El T4 son aquellos tumores que cumplan al menos una de las características siguientes, y es que afecten, por ejemplo, a órganos extrapulmonares, como pueda ser a órganos mediastínicos, y entre ellos incluye cuando se origina el síndrome de la vena cava superior, que recordemos que el cáncer que más frecuentemente lo produce es el microcítico. También se afecta a otros órganos extrapulmonares, como puedan ser los cuerpos vertebrales por compresión o incluso al nervio recurrente laríngeo. Veíamos cómo si afectaba al nervio frénico se consideraba un T3, pero si afecta al nervio recurrente laríngeo se cataloga como un T4. También se afecta a la carina traqueal o la tráquea. Un T2, recordemos, era si afectaba al bronquio principal a más de 2 centímetros de la carina traqueal. Un T3 si afectaba a menos de 2 centímetros de la carina traqueal y un T4 si afecta a la carina traqueal o a la tráquea. También se considera un T4 cuando existe un nódulo tumoral en el mismo pulmón pero en distinto lóbulo. Un T3 veíamos que era cuando este nódulo satélite estaba en el mismo lóbulo, en el mismo pulmón, y un T4 es cuando este nódulo está en distinto lóbulo
pero en el mismo pulmón. Ya hemos catalogado, por tanto, a todos los tumores según la T. Ahora vamos a catalogarlos según la N, que es el segundo parámetro a evaluar para hacer la estadificación del cáncer de pulmón. La N se va a clasificar en N1, N2, o N3 o N0. N0 es cuando no existe afectación ganglionar, es decir, cuando no hay adenopatías tumorales. N1 se dice cuando existen adenopatías tumorales, pero son iliares homolaterales, es decir, están en el mismo lado del pulmón de localización iliar. N2 se caracteriza porque nos hablan de adenopatías mediastínicas homolaterales. Y nos hablan de mediastínicas homolaterales, pero tenemos que tener en cuenta que las que afectan a la línea media se consideran N2. Es decir, si nos hablan de adenopatías pretraqueales o de adenopatías subcarinales que están localizadas en la línea media, tenemos que catalogarlas, si son tumorales, como un N2. Y por último, un N3 son todas aquellas adenopatías tumorales que estén localizadas contralateral al tumor primario. Es decir, cualquier adenopatía tumoral iliar o mediastínica contralateral se considera un N3, y también cualquier tipo de adenopatía supraclavicular, ya esté en el lado del tumor primario o en el lado contralateral. Por tanto, N0, no hay adenopatías, N1 son iliares homolaterales, N2 son mediastínicas homolaterales, incluyendo las que afectan a la línea media, como son las pretraqueales y las subcarinales, y N3 son cualquier tipo de adenopatía localizada a nivel supraclavicular, ya sea homo o contralateral al tumor primario, y también cualquier tipo de adenopatía iliar o mediastínica contralateral. Por último, nos queda ya por catalogar la M. La M se cataloga en M0 o M1. M0 es cuando no hay presencia de metástasis, y M1 cuando hay metástasis. Dentro del M1 hay dos apartados, que son el M1A y el M1B. M1A es cuando se están hablando de metástasis que están cercanas al pulmón, y en ellas incluimos el derrame pleural maligno, el derrame pericárdico maligno, los nódulos pleurales tumorales y los nódulos tumorales en el pulmón contralateral. Esto es lo que corresponde a M1A. Y M1B es cualquier tipo de metástasis que produzca el cáncer de pulmón que se localice a distancia. Y hemos estadificado, por tanto, según la TNM, que es T, que N y que M tiene nuestro paciente que padece cáncer de pulmón. A continuación, lo que tenemos que lograr es conseguir clasificarlos según los estadios para poder establecer el tratamiento adecuado. Y por ello debemos elaborar una tabla en la que incluya en un lado la T y en cada una de las columnas los distintos estadios de la T, teniendo en cuenta que T1A y T1B van en la misma columna, luego en otro va T2A, T2B, en otro T3 y en otro T4. Y en el otro eje vamos a poner la afectación ganglionar, según sea N0, N1, N2 o N3. La M no la incluimos, y la M no la incluimos porque tenéis que saber que cualquier cáncer de pulmón que produzca metástasis tanto a nivel local, si es un M1A, o a distancia, si es un M1B, directamente es estadificado como un estadio 4, que es el estadio más grave de afectación del cáncer de pulmón. Entonces, la siguiente tabla que hemos elaborado según la T y según la N solo puede ser aplicado para los tumores que van desde los estadios 1A al 3B. Entonces, elaboramos una tabla como la que veis a continuación y vamos a hacer, según los estadios, según la afectación de la T y de la N, vamos a ver si se afecta y cómo se afecta lo vamos a catalogar en distintos estadios. Así empezamos a ver que cualquier tumor, cualquier cáncer de pulmón que sea N3 va a ser directamente un 3B.
pero también se va a incluir dentro del 3B cuando la N es una N2, pero el paciente está ante un T4, es decir, T4, N2, M0 y cualquier N3 es catalogado como un 3B. El siguiente estadio en gravedad es el 3A. El 3A incluye los siguientes apartados, que son todos los tumores que tengan afectación N2, excepto el T4, que ya vimos que era un 3B, pero también si tienen afectación N1 y son un T3 o un T4. Pero también pueden ser catalogados como un 3A tumores que sean T4, N0. Lo siguiente, vamos a ver cuándo se considera que un estadio es un 1A. Y un estadio es 1A si solo tiene T1A o T1B sin afectación ganglionar, es decir, T1A o T1B, N0. 1B es aquellos que sean T2A, N0. Un 2A es aquel que sea un T2B, N0, o que sea un T1A o T1B, T2A con afectación N1. Eso es un estadio 2A. Y por último, el estadio 2B son aquellos tumores que sean T3, N0 o T2B, N1. Según estos estadios, ya hemos visto del 1 al 4, debemos establecer el tratamiento, que es lo que nos van a preguntar probablemente en el examen MIR. Por ello, las preguntas de cáncer de pulmón son difíciles, porque no solo tenéis que extraer del enunciado qué T, qué N y qué M tiene el paciente, sino que según ello tenéis que estadificarlo en estadios del 1 al 4 y según esta estadificación establecer un tratamiento. El tratamiento vamos a empezar a verlo. Los estadios más precoces, que son los estadios 1 y 2, siempre se deben tratar con cirugía. La cirugía en el cáncer de pulmón es el único tratamiento curativo. Lo que ocurre es que más del 80% de los pacientes, cuando los diagnosticamos de cáncer de pulmón, están en estadios avanzados, por lo cual muchos de ellos no se pueden operar. La mayoría de ellos no se pueden operar. Pero el tratamiento y el único tratamiento curativo del cáncer de pulmón es la cirugía. La cirugía se debe practicar en los estadios 1 y 2, pero tenéis que tener en cuenta que esta cirugía no es una cirugía cualquiera, que nunca os pueden decir que se reseca el nódulo o que se reseca un segmento, sino que tenéis que conocer que en el cáncer de pulmón, como mínimo, cuando se realiza la cirugía, se debe realizar una lobectomía. Es decir, nunca resección del nódulo, nunca resección de un segmento, sino que mínimo hay que hacer una lobectomía, a la que hay que añadir una linfadenectomía sistemática. Esto lo debemos hacer en todos los estadios 1 y 2. Respecto a la diferencia entre el estadio 2 y el estadio 1, es que al estadio 2 además tenemos que añadirle otro tratamiento. Y este tratamiento va a ser la quimioterapia adyuvante. Esta quimioterapia hay distintos estudios sobre cuándo se debe aplicar al estadio 2. Muchas veces depende de la lista de espera tanto de oncología como de cirugía torácica, pero sí que es verdad que si realizamos la quimioterapia antes de la cirugía habrá menos comorbilidad en la cirugía, pero podemos dar primero la cirugía y después la quimioterapia o la quimioterapia y después la cirugía. En este dilema nunca os lo van a poner en el examen MIR. El siguiente estadio que tenemos que ver cómo se trata es el estadio 3A. Como vimos, el estadio 3A incluye en él distintas clasificaciones del tumor. Y así, un estadio 3A puede ser 3A porque el paciente tenga un T3N1. Si estamos ante un T3N1, el tratamiento es igual que el estadio 1 y 2, es decir, cirugía y quimioterapia. Si estamos ante un 3A porque el paciente tiene un T1, un T2 o un T3 con afectación N2, el tratamiento es diferente al T3N1.
En estos pacientes, por tanto, que van desde el T1 al T3 con afectación N2, siempre debemos empezar el tratamiento con quimioterapia. Y debemos empezar siempre el tratamiento con quimioterapia, que en este caso será neoadyuvante, porque según la respuesta del paciente a esta quimioterapia podremos practicar una cirugía o no. Entonces, en estos pacientes aplicamos la quimioterapia. Y si el paciente, el N2, persiste, a ese paciente no le podemos operar. A ese paciente el tratamiento es completar la quimioterapia y añadir además radioterapia. Mientras que si el N2 desaparece, a este paciente lo que tenemos que hacer es una cirugía. El siguiente estadio, que puede incluir el 3A, es el T4, N0 o N1. Ante este estadio, el tratamiento que hay que llevar a cabo es la quimio-radioterapia y luego valoración quirúrgica individualizada de cada paciente. Dentro del 3A, por último, también incluimos el síndrome de Pancoast. El síndrome de Pancoast, el tratamiento que nunca le debe faltar a un síndrome de Pancoast es la radioterapia. Entonces, a estos pacientes lo que tenemos que aplicarles, lo ideal es aplicarles quimio, radioterapia y además cirugía si vemos que el tumor es resecable. Por tanto, ya hemos visto cómo se trata un estadio 3A, según la afectación de la T y según la afectación de la M. Vamos a ver a continuación cómo se trata un estadio 3B. Y el tratamiento de un estadio 3B es la quimioterapia seguida o además la radioterapia. Y por último, el estadio 4. El estadio 4, el tratamiento que incluye es la quimioterapia. Estos pacientes en estadio 4 tienen la excepción que podemos valorar la cirugía si el paciente tiene una metástasis única en cerebro, pulmón o suprarrenal y si el tumor primario es resecable. Solo pueden ser metástasis que estén localizadas a estos niveles, es decir, que sean solo una metástasis y que esté o bien en cerebro, o bien en pulmón, o bien en suprarrenal, y siempre que el primario sea resecable. Nunca se debe operar a un paciente que tiene una metástasis hepática. Lo digo para que tengáis en cuenta que el órgano donde más metastatiza un cáncer de pulmón es el hígado, pero que la aparición de una metástasis hepática nos obliga a que ese paciente nunca se le pueda practicar la cirugía. Ya hemos visto, por tanto, cuál es el tratamiento según el estadio del cáncer de pulmón. Ahora debemos conocer cuáles son las indicaciones de la radioterapia, pero de la radioterapia paliativa. No es una radioterapia curativa, sino que va a ser una radioterapia para paliar alguno de los síntomas que produzca el cáncer de pulmón. Se debe aplicar radioterapia paliativa en los siguientes casos: en metástasis cerebrales, en el síndrome de la vena cava superior para intentar descomprimir, también en compresión medular, en metástasis óseas dolorosas que no hayan respondido al tratamiento analgésico de la escala del dolor y también en hemoptisis que no respondan a otros tratamientos. Ya hemos acabado, por tanto, de ver el tratamiento del cáncer de pulmón. A continuación, lo que vamos a ver es cuáles son los principios de la quimioterapia. En la quimioterapia del cáncer de pulmón no ha sido preguntada muy frecuentemente en el MIR, pero tenéis que conocer que el tratamiento quimioterápico del cáncer de pulmón siempre incluye la poliquimioterapia, es decir, se aplican distintos fármacos para tratar el cáncer de pulmón. Dentro de estos distintos fármacos, siempre uno debe incluir un derivado del platino, ya sea el cisplatino o el carboplatino. Han aparecido líneas nuevas de tratamiento que tenéis que conocer. Una de estas líneas es la que incluye los fármacos que inhiben el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Estos fármacos son el erlotinib y el gefitinib. Estos fármacos están indicados en segunda línea en los tumores de pulmón que no sean microcíticos
y son especialmente útiles en el adenocarcinoma. Es decir, en segunda línea en los tumores no microcíticos y sobre todo útiles en el adenocarcinoma. Pero si existe mutación de este factor de crecimiento, están indicados en primera línea asociados a un derivado del platino. Otra línea de tratamiento de aparición reciente son fármacos que inhiben el factor de crecimiento del endotelio vascular, como es el bevacizumab. El bevacizumab está indicado en primera línea asociado al platino cuando estamos ante un tumor no microcítico no epidermoide. Esto es lo que tenemos que conocer respecto al tratamiento quimioterápico del cáncer de pulmón. Todo esto que hemos estado hablando, que hemos estadificado en nuestro paciente, hemos considerado qué tratamiento tenemos que realizar, es para tener en cuenta si nuestro tumor, el tumor del paciente es resecable o no. Es decir, todo esto lo hemos hecho dependiendo de las características del tumor. Pero antes de considerar la cirugía en cualquier paciente, tenemos que tener en cuenta las características del propio paciente. Es decir, por un lado tenemos la resecabilidad, que depende de las características del tumor, y por otro lado tenemos la operabilidad, que depende de las características del paciente. Vamos a hablar, por tanto, de la operabilidad. La operabilidad, han salido guías nuevas que incluyen distintos diagnósticos o distintas pruebas que tenemos que realizar antes de considerar si un paciente es operable o no. Incluso en la última edición del manual estos criterios no están incluidos. Lo primero que tenemos que valorar para un paciente, considerarlo si es operable o no, es realizarle una espirometría y un test de difusión. En la espirometría lo que vamos a valorar es el BEMS y luego realizaremos un test de difusión. Si el resultado de estas dos pruebas es mayor del 80% del teórico estimado para ese paciente, consideraremos que este paciente es absolutamente operable, que se puede hacer desde una lobectomía hasta una neumonectomía. Ya hemos dicho que este paciente, estos valores son absolutamente normales, con lo cual puede soportar perfectamente una cirugía. Pero si alguno de estos valores, tanto el BEMS 1 como el test de la difusión, es menor del 80%, lo siguiente que tenemos que valorar es el consumo de oxígeno pico. El consumo de oxígeno pico, si es mayor del 75% del estimado teórico para ese paciente o es mayor de 20 mililitros por kilo de peso por minuto, se considera que nuestro paciente se puede realizar hasta una neumonectomía. Por otra parte, si el consumo de oxígeno pico es menor del 35% o menor de 10 mililitros por kilo de peso de paciente por minuto, ese paciente es completamente inoperable. Pero puede que nos encontremos en la situación en la que no podemos saber solo con estos datos si el paciente es inoperable o si el paciente es operable y puede soportar hasta una cirugía con una neumonectomía completa. Son los pacientes en los que el consumo de oxígeno pico se sitúa entre un 35 y un 75% del estimado teórico o entre 10 y 20 mililitros por kilo de peso por minuto. En estos pacientes lo siguiente que tenemos que calcular es el BEMS posoperatorio predicho y el test de difusión posoperatorio predicho. Si ambos son mayores del 30%, a este paciente lo podremos operar, pero lo máximo que le podemos practicar es una lobectomía. Es decir, estos pacientes nunca serán sometidos a una neumonectomía. Si el BEMS posoperatorio predicho y el consumo posoperatorio predicho de oxígeno nos dan valores de menores del 30%, a este paciente lo que tenemos que calcularles es el consumo de oxígeno pico posoperatorio predicho. Y según los resultados del consumo de oxígeno posoperatorio predicho, valoraremos si el paciente es operable o no. Y es operable si le puede realizar hasta una lobectomía si el paciente tiene más de un 35% del estimado teórico o más de 10 mililitros por kilo de peso por minuto.
A este paciente sí le podremos operar, pero como máximo le haremos una lobectomía. Mientras que si el consumo de oxígeno pico posoperatorio predicho es menor del 35% del estimado teórico para ese paciente o es menor de 10 mililitros por kilo por minuto, consideraremos que este paciente es inoperable. Hemos visto, por tanto, cuando el tumor es resecable y si el paciente es operable o no. Pero podemos encontrarnos ante la situación en la que el tumor sí que sea resecable, por las características del tumor esté en un estadio que sí que se pueda operar, pero que el paciente presente comorbilidades que le hagan inoperable. En este caso, no debéis olvidar que el tratamiento de elección en pacientes cuyo tumor es resecable, pero que por sus características son inoperables, el tratamiento de elección es la radioterapia y no la quimioterapia. Hemos hablado, por tanto, de cómo estadificamos según la TNM del 2010 y hemos visto qué tratamiento aplicamos. A continuación, debemos hacer una excepción y tener en cuenta el cáncer de pulmón microcítico. El carcinoma microcítico suele clasificarse por otro tipo de estadificación, que lo va a clasificar según la enfermedad esté localizada o la enfermedad esté extendida. Estos son los dos estadios en los que se puede clasificar el carcinoma microcítico. Y se clasifica en localizada o en extendida según podamos aplicar radioterapia o no. Como sabéis, la radioterapia es una parte importante en el tratamiento del carcinoma de pulmón, pero no podemos aplicar radioterapia a todos los órganos, porque si no, el paciente, los efectos secundarios que presentaría serían tan importantes como los del propio cáncer de pulmón. Por eso, el carcinoma microcítico se divide en enfermedad localizada o en enfermedad extendida. Un carcinoma microcítico con enfermedad localizada es aquel cuya extensión tumoral no supera los límites de un emitoras. Y en este emitoras debemos incluir también el mediastino contralateral, con lo cual, si nos hablan de un tumor primario que también tiene metástasis mediastínicas, tiene afectación ganglionar mediastínica contralateral, lo podemos incluir dentro del carcinoma microcítico enfermedad localizada. Mientras que si supera los límites de un emitoras, consideraremos que la enfermedad está extendida. El tratamiento, por tanto, de un microcítico enfermedad localizada es la quimioterapia y la radioterapia, mientras que la enfermedad extendida va a ser solo la quimioterapia. Dentro de la enfermedad localizada tenemos también que tener en cuenta una excepción, y es que un carcinoma microcítico enfermedad localizada puede ser también operado. Y puede ser operado cuando este paciente no tiene afectación mediastínica. Y no tiene afectación mediastínica y lo vamos a operar si antes hemos descartado esta afectación, aunque no hayamos visto antes ninguna afectación tumoral en ninguna prueba de imagen. Por lo tanto, a todo carcinoma microcítico, enfermedad localizada que pensemos operar, es obligado que realicemos una mediastinoscopia. Por tanto, vamos a parar un momentito para poder valorar cuáles son las indicaciones de realización de mediastinoscopia. Una de ellas es la que acabamos de ver, y es cuando sospechamos que un carcinoma microcítico lo podemos operar y queremos descartar que no haya afectación mediastínica. En este caso, da igual que las pruebas de imagen no nos muestren adenopatías sospechosas de ser tumorales, porque aunque no nos lo muestren, estamos obligados a hacer una mediastinoscopia. Y la otra causa por la que se tiene que realizar una mediastinoscopia en cualquier tipo de cáncer de pulmón es en aquellos en los que la prueba de imagen haya mostrado un ganglio sospechoso de ser tumoral. Y sospechoso de ser tumoral son aquellos ganglios que miden más de 1 centímetro. Por lo tanto, y para repasar, mediastinoscopia se hace siempre que queramos valorar la opción quirúrgica en un tumor microcítico de enfermedad localizada y cuando tengamos una afectación ganglionar en la que los ganglios superen 1 centímetro y necesitemos saber para estadificar el tumor
si esos ganglios son tumorales o son inflamatorios. Volviendo al carcinoma microcítico, por tanto, el de enfermedad localizada se va a tratar con quimioterapia y radioterapia, más menos cirugía, si no hay afectación mediastínica, mientras que el carcinoma microcítico, enfermedad extendida, se va a tratar siempre con quimioterapia. En todos los casos, ante un carcinoma microcítico, si hay respuesta a la quimioterapia, hay respuesta completa, después debemos llevar a cabo la radioterapia craneal profiláctica. ¿Por qué? Porque los tumores microcíticos ya hemos dicho que son los más agresivos y que pueden probablemente con mayor rapidez que otros producir metástasis cerebrales.